Muy buenas noches, me da gusto recibirte nuevamente después de un año que no hablaba contigo en televisión. Así es, Rubén. Buenas noches a ti y a toda tu audiencia. Muy bien, oye, en aquella ocasión dije que si habíamos perdido a un buen periodista y ganado a un buen funcionario público, ahora digo que sigo extrañando más al periodista. Bueno, son momentos para cada etapa, ¿no? Exactamente. Oye, vamos al tema de la infodemia y tú has estado hablando de ese tema. Tú suscribes este término infodemia exclusivamente al tema de la epidemia y las fake news que dicen surgen en las redes sociales, o lo amplías en general ya como un concepto generalizado sobre lo que es más viejo que Matusalén, la mentira en los medios de comunicación. Por supuesto que se ha expandido a muchas otras áreas de la vida pública y incluso de la vida privada de los usuarios de redes sociales. Creo que, querido Rubén, el principal problema de la infodemia es la rapidez de transmisión de las mentiras a través de plataformas digitales, que son los mecanismos ideales para tener, así como tienes la publicidad direccionada, ya tienes las mentiras también direccionadas. Es decir, son mentiras que se establecen en los algoritmos de Facebook, de Twitter, de YouTube y por supuesto, y la más peligrosa es WhatsApp, porque en el WhatsApp hay un nivel de credibilidad y de confianza entre quienes comparten información, o más bien mentiras disfrazadas de información, ya sean audios, ya sean videos, o ya sean incluso notas que surgen de los rumores. Entonces, es una epidemia en términos periodísticos, no en términos, digamos, médicos, pero se agravó muchísimo con la pandemia del coronavirus y ahora se ha expandido y se está expandiendo a otros ámbitos de la vida pública, ¿no? Oye, Genaro, y esto va más que como funcionario público en este caso, tú como periodista. Sin embargo, te puedo decir, y con absoluta responsabilidad, que en el tema de la pandemia están dejando fuera el debate, el debate. Por ejemplo, Luc Montagnier. Le puedes preguntar al doctor Gatell, premio Nobel de Medicina, está diciendo cosas en sentido contrario sobre la vacunación de lo que dice el propio doctor Gatell, de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, y lo están censurando. Más que nunca muchas de estas plataformas YouTube están censurando. A mí me tiraron un canal de YouTube con 220,000 suscriptores la primera vez por haber mencionado documentos de la Fundación Rockefeller publicados en 2010, donde ahí están a la vista de todos y todavía están en sus páginas, y sin embargo para ellos es infodemia. Entonces es muy preocupante que en el tema de la ciencia se esté utilizando dogmas que utilizan los gobiernos del mundo, y no las fake news, sino que censuran el debate científico. No sé si te has percatado de eso. Bueno, por supuesto, es que estamos hablando de una pandemia que tiene 2 años de presencia. No estamos hablando de un fenómeno que tenga muchos años, como en el caso del VIH, del SIDA o de la diabetes. El doctor Luc Montagnier, pues evidentemente es un experto en todo el tema del VIH y obviamente un gran infectólogo. Lo que desgraciadamente se ha evitado con la infodemia. O sea, la infodemia lo que hace, es decir, las mentiras lo que hacen es cerrar la posibilidad del debate para que entonces destines energías no a un debate que podría ser un debate muy sano y sensato, debatir, por ejemplo, el uso del cubrebocas o la efectividad de las vacunas de 1 o 2 dosis o de 3 dosis, y entonces todo se reduce a una polarización en donde hay quienes niegan por completo la efectividad de las vacunas, o hay quienes endiosan las vacunas, pero sobre todo hay una gran necesidad de
ocultarnos los orígenes reales de la pandemia y la perspectiva a corto y mediano plazo de esta situación, ¿no? Bueno, decías del doctor Montañé, él habla de las vacunas actuales que en rigor, fíjate, algo que el gobierno mexicano, Genaro Villamil, y yo lo he dicho en mis espacios, nunca le ha dicho a la gente, el propio presidente López Obrador nunca le ha dicho a la gente, todas las vacunas han sido, hasta ahora Pfizer, pero hay una polémica ahí. Son vacunas en experimentación que por primera vez, no son las vacunas que dijo el presidente López Obrador alguna vez, que eran vacunas como la de cuando íbamos ahí nosotros ahí a ponernos las vacunas, no. Y resulta que jamás informa de efectos secundarios que incluso, aunque sean mínimos, a personas les ha causado la muerte o el síndrome de Guillain-Barré, que es la primera pregunta que le hice al doctor Gatell la única vez que lo he entrevistado. Y yo digo, a ver, ¿qué pasa con esto? Estaba yo leyendo El Economista en el 2020 y ponían como pandemia, como infodemia, ponían que, por ejemplo, se dice que Bill Gates es el dueño de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, no lo es, pero es el principal financiante y prácticamente equivale a que se ha privatizado la Organización Mundial de la Salud. Y El Economista lo pone como infodemia, y no es infodemia, es verdad. El tema aquí, Rubén, es cuál es el tema de interés público más general. Estamos frente a una pandemia, entonces ahí entra un criterio, yo creo, de interés público general. La verdad es que estamos en un proceso todavía de asimilación no solamente de los efectos secundarios del COVID y de sus variables, sino también de los efectos secundarios de las vacunas y de sus variables. Claro. Entonces, en este sentido, yo respaldo lo que dices, hace falta debate periodístico. Yo te invito, pues, a observar las entrevistas. Dirás que extrañas al reportero, pero estoy haciendo periodismo en medios públicos en el Canal 14, y todos los miércoles hemos entrevistado en los últimos 2 meses al doctor Gustavo Reyes Terán. El tema es que los periodistas somos periodistas, no somos científicos. Entonces, nuestros insumos también tienen que ver con la posibilidad que tenemos de hablar con quienes están responsabilizados de este gran desafío de la humanidad, ¿no? Oye, Genaro, tú asesoras a la chica en esta sección de la mañanera de cuáles son las mentiras, esta sección de los miércoles a la que incluso alguna vez fue Julio ahí a responder. ¿Tú asesoras ahí? ¿O quién asesora o quién diseña aquello? ¿No? Yo soy coordinador de medios públicos federales, SPR. Y o sea que no te metes para nada al otro. El espacio de quienes quieren las mentiras es del gobierno federal. Entonces ahí pues es otra responsabilidad, ¿no? Bueno, y en calidad del cargo que tienes tú ahora, ¿qué estrategia sigues? Esta es mi penúltima pregunta. ¿Qué estrategia tienes tú para combatir las fake news? Mira, por ejemplo, la gente ahora con el 11 de septiembre siguen con la misma narrativa de lo que ocurrió el 11 de septiembre. Yo de cara al público te puedo decir que es mentira y todo mundo la dice, medios internacionales y tal. Hubo, por ejemplo, un señor John O'Neill, que fue la persona que más sabía del fundamentalismo islámico, y siguen con la teoría de la conspiración mentirosa de George Bush. Ya lo han desmentido mucho, pero lo censuran. O sea que tenemos fake news por todos lados. Si me apuras, para la Primera Guerra Mundial, el hundimiento de Lusitania y muchos otros eventos fueron fake. O sea, es nuevo, ahora se prolifera más por las redes sociales. ¿Qué haces tú desde la perspectiva de radiodifusión del Estado mexicano para enfrentar y que democráticamente el pueblo mexicano reciba veracidad? Abrimos una página que se llama Infodemia MEX o Infodemia MEX, que todos los días alimentamos con información de desmentidos en fuentes abiertas. Es decir, cuando hablamos de fuentes abiertas estamos hablando de redes sociales, periódicos, noticiarios de medios de televisión abierta. Ahora, esto es un granito de sal en medio de un mar de mentiras.
Es decir, Sí, sí. los esfuerzos, todos los esfuerzos que se puedan hacer, mi querido Rubén, bienvenidos. No puede haber una sola instancia, ni el gobierno federal, ni el SPR, ni Facebook, ni mucho menos, mucho menos Facebook, que es juez y parte, Twitter, que digas, no, ellos tienen la verdad absoluta. No, nuestra responsabilidad es, en los casos que detectemos evidentes mentiras, desentrañarlas, claro. exhibirlas. Claro. Hace unos segundos, antes de entrar al aire en La Octava, subí un desmentido que está circulando en redes de un súper mega terremoto que viene en la Ciudad de México a partir, pues, de declaraciones de presuntos científicos. Este tipo de información que circula mucho en Facebook y en WhatsApp, por ejemplo, pues hay que desmentirlas, ¿no? Ahora, absolutamente. Mencionas el 2001, el 11S del 2001. Sí. Si hiciéramos la historia contemporánea, no solamente nos daríamos cuenta que ahí inició un nuevo ciclo histórico, sino también un nuevo ciclo de mentiras. Exactamente. La gran mentira del Antrax y de la supuesta apropiación, la propiedad de Irak de armas de destrucción masiva, provocaron una de las intervenciones más grotescas, sanguinarias e imperialistas de los últimos años, por ejemplo. Absolutamente. Y ahí sí, ya es todo mundo, incluyendo a George W. Bush y a Colin Powell, que fue el que dio la cara en esa mentira transmitida a nivel mundial, tuvieron que admitirlo. Sí. ¿Y qué dijeron? Pues oye, perdonen, pero ya invadimos un país. Sí. Te decía que era la penúltima pregunta. Le pregunto a mi productor, tengo chance de una más, ¿no? Rápidamente. ¿Cómo defines ya, para terminar, la política de comunicación social del actual gobierno de Cuarta Transformación? ¿Dónde podemos definirla, verla? ¿En qué consiste la política de comunicación social del actual gobierno? Bueno, yo creo que el 80% de esta política la puedes observar todos los días en la conferencia matutina. Creo que es el eje central de la estrategia de comunicación política del presidente López Obrador. Lo que marca, para bien, para mal, para lo que todos observemos desde nuestro punto de vista, creo que lo está haciendo todos los días el propio presidente a través de la conferencia matutina. ¿Qué ha logrado? O sea, el 80% de la política de comunicación del gobierno hoy es la mañanera. Correcto. Sí, claro. Sí, o sea, creo que es muy claro, es dicho por el propio presidente de la República, la estrategia central. La estrategia central. Ya no hay una estrategia de compra de espacios en televisión privada, como antes existía. Ya no hay esta cosa de pues tener plumas rentadas para poder financiar la credibilidad o no de los mensajes, ¿no? Y el poder que antes tenían los voceros, que era un poder derivado de la capacidad de distribuir recursos de manera discrecional, ya no es lo que era antes, ¿no? Claro. Bueno, Genaro, pues te agradezco mucho que platiquemos acerca de estos temas. Te mando un fuerte abrazo y estamos igualmente en contacto. Y le voy a poner más atención al Canal 14 para ver tu actividad periodística, que se extraña, sí. ¿Verdad? Lo digo en serio, no es ironía. No, ojalá y nos veamos, porque así hay que hacer. Es decir, creo que todos tenemos que de alguna u otra manera estar pendientes de nuestros contenidos y qué bueno que estés en La Octava. Pues aquí estamos dando guerra. Gracias, Genaro Villamil. Un fuerte abrazo y nos vemos con mucho gusto cuando quieras. Un abrazo, Rubén. Sale.